Y con la música en nuestro escenario, con la música de Juan López en nuestro escenario, comenzamos este segundo bloque de publicidad y tendencias para hablar de un tema complejo, amplio, que es el derecho de propiedad intelectual en Internet. Vaya menudo tema. Y para hablar de eso está con nosotros aquí Franco Yandana, abogado especializado en la gobernanza en Internet. ¿Cómo está, Franco? Muy bien, muchas gracias. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a presentarles el tema, de qué se trata esto del copyright en Internet y luego comenzamos el debate con Franco. En los últimos tiempos, Internet se ha convertido en el eje de consulta mundial. Cada día se maneja información de distinta índole perteneciente a una diversidad de personas, por miles de millones de usuarios. Pero, ¿qué ocurre con la propiedad intelectual en Internet? La propiedad intelectual en Internet supone la protección del derecho reconocido por ley que encierra la existencia de una información perteneciente a una persona en Internet, el manejo de las ideas pertenecientes a otras personas y la protección que merecen por ley se encuentran bajo la premisa la propiedad intelectual en Internet. En los últimos años se está viendo muy afectada, dado el mal uso que hacen los usuarios de las obras literarias, artísticas o científicas de las que hoy se tienen a disposición en la red. Esta noche analizaremos qué ocurre si se viola la propiedad intelectual en Internet y qué modificaciones existen con la aparición de nuevas tecnologías. Menudo tema, ¿no? Menudo tema. Pareciera que hay mucho por hacer, ¿no? Todavía. Demasiado. Como si estuviéramos en pañales en un punto, en otro se avanza. Bueno. Bueno, ¿acaso sea la primera pregunta que le podemos trasladar a Franco? ¿En qué situación estamos? O, si queremos ir un pasito más atrás. Mira cómo nos mira Franco. Sí. ¿Cuán necesario? Disparen. ¿Es más necesario ahora que antes actualizar el derecho a la propiedad intelectual? ¿Tenemos ley? Tenemos ley. Tenemos ley. Bien. Tenemos ley. Sí, tenemos ley. La ley data de 1933. Fue una ley que... no existía Internet, por supuesto. No existía Internet, por supuesto. La mayoría de la doctrina la celebra. Es una ley que ha sabido resistir el tiempo. Está bien redactada. Obviamente que ha tenido modificaciones, se le han agregado artículos, se han modificado otros. Y tenemos ley. Es aplicable y rige. Si se respeta o no, ya luego es otro tema de discusión, pero existe marco normativo. Sí. ¿Ese marco normativo está adecuado a los tiempos que corren? Se podría adecuar un poco más. Claramente hay una tendencia global por actualizar las leyes de derecho de autor. Esto lo vemos no solamente en lo que sucedió por la Directiva Europea de Copyright, sino también en países como Australia y otros que están revisando sus normativas de derecho de autor y están tratando de adaptarlas a lo que es el ecosistema de Internet. O sea, hay algo que para mí es importante tener en cuenta. Los derechos de autor surgen en un momento en el que la sociedad, la civilización ya se había hecho de los libros, ¿no? Ya estaba la imprenta, ya había difusión de contenido y ya había un interés por proteger ese trabajo intelectual que ponía a disposición un escritor para el caso. Obviamente que después las demandas fueron creciendo a medida que empezaron a surgir cada vez más expresiones intelectuales de diferente tipo y en diferente tipo de soportes. Con la llegada a Internet eso se masifica a un nivel que era totalmente impensado. Entonces existe un marco normativo que trata de abrazar la dimensión entera. Obviamente que hay cuestiones que todavía se le escapan, pero ahí estamos, ¿no? Como revisando y viendo de qué manera podemos equilibrar todos los derechos que convergen cuando hay un asunto de por medio relativo a la propiedad intelectual para encontrar el mejor marco normativo posible. Yo personalmente creo que lo realizado por Europa es una exageración, está por demás regulado y que no hace foco en donde debería hacer foco, pero digamos en Argentina nuestra ley, que es de 1933 como dije, sigue estando vigente y habrá que ver qué avances, qué propuestas legislativas se presentan en el país, que las van a ver seguro, ya han habido algunas, pero ninguna todavía en tratamiento. El riesgo es que se tutele por demás o que se proteja por demás los riesgos de las entidades propietarias, de las entidades que tienen representación colectiva, por encima de la libertad con que se maneja el usuario. Esa es por ahí un poco la colisión de estos derechos que convergen en Internet.
Claro, el equilibrio que se necesita en el derecho de propiedad intelectual es aquel en el que el creador de una obra intelectual recibe un lucro por esa creación, por el esfuerzo puesto en desarrollar esa obra, para el caso de los derechos de autor, por ejemplo, y el interés colectivo de conocer ese contenido, de disfrutar, de aprovechar esa invención, ya sea que estemos hablando de derechos de autor o derechos de propiedad industrial, digamos, hay que diferenciar, pero en general podemos estar hablando de propiedad intelectual. ¿Se entiende? O sea, es un equilibrio entre el interés de la sociedad en poder aprovechar eso que se desarrolla y el interés del desarrollador de poder usufructuar de su trabajo, del tiempo que pone, de la inversión, etcétera. A mí me parece que queda como, así como lo plantea Franco, como bastante claro en materia de derecho de autor, justamente. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de derecho de imagen, por ejemplo? Es que está contemplado dentro del derecho de autor. Digo, porque hemos escuchado un montón de casos últimamente, y no tan últimamente, digamos, hace algunos años atrás también, con modelos o con personalidades públicas que usan su imagen para, no sé, para usufructo de alguna marca en particular o no. Circulan por ahí, demandan, ganan las demandas. Es una infracción al derecho de propiedad intelectual y por lo tanto se puede perseguir su reparación, ya sea a través de un acuerdo privado entre las partes o a través de la judicialización del caso. Se hace, existe, yo personalmente he intervenido también en algunos casos así. Igual quería hacer mención a algo relativo a Internet para que también entendamos cómo funciona esto dentro del fenómeno de Internet. Los derechos de autor son claros, ¿no? Uno puede ir a la ley y los puede entender, no son tampoco demasiado complejos para comprenderlos. Lo que sucede en Internet es que aprovechando la redacción de las leyes de derechos de autor, hay un fenómeno que es el fenómeno de la libre circulación del contenido, que se soporta, que funciona a través de herramientas legales específicamente diseñadas para facilitar la circulación de contenido, como son las licencias de Creative Commons, por ejemplo, organización de la cual formo parte. Esas licencias, que son muy fáciles de implementar, le permiten al titular de los derechos de autor sobre un contenido específico que liberarlo, por así decirlo, que circule el contenido sin ningún tipo de restricción legal, para que cualquiera que lo desee pueda aprovecharlo. Ese movimiento no solamente opera en el contenido que podemos consultar, por ejemplo, por YouTube o por alguna otra plataforma de intermediación, sino también en el software, ¿sí? Claro y es muy importante ese movimiento, no es un movimiento pequeño, marginado, es un movimiento central del ecosistema de Internet. Luego, en la periferia, si se quiere, existen todavía estos grandes intereses corporativos, industriales, por perseguir la titularidad de los derechos de autor hasta la última instancia, de hacerlos valer hasta la última instancia con el viejo modelo, ese modelo que yo considero que es viejo porque me parece que no interpreta cómo funciona realmente Internet, que es un poco lo que sucede con estas grandes demandas a las que vos te estás refiriendo, ¿no? De los modelos y las marcas conocidas, etcétera. Y cuando existe eso, se afecta directamente dos derechos esenciales, afectan dos derechos esenciales, derecho a la información y el derecho a la opinión. Sí, que es un poco lo que vimos con la directiva de copyright de la Unión Europea. En eso pensaba. Justamente, digamos, ¿cómo funciona hoy para la mayoría de los usuarios el tema de consumir contenido? Uno accede a una plataforma como YouTube para ver videos, ¿no? YouTube en ese sentido es un intermediario entre la persona que compartió el contenido y la persona que lo consume. Ahora, en Europa lo que se está intentando todavía no está vigente, hace falta que los estados parte de la Unión Europea lo aprueben dentro de sus congresos y lo incorporen a su marco normativo, o sea que falta. Lo que se busca es que las plataformas tengan un tipo de responsabilidad objetivo sobre el contenido que se comparte en sus sistemas, por lo cual las plataformas van a no permitir que cierto contenido aparezca directamente en la red por peligro de que se esté violando algún derecho de autor. Lo cual es bastante complejo porque muchas veces lo que se hace, lo que los usuarios comparten, es una acumulación, por ejemplo, para dar un caso claro, una acumulación de contenidos que sí están protegidos por derechos de autor, pero que en su conjunto ofrecen un sentido distinto del que tienen individualmente, ¿se entiende? Como un remix, como un collage.
eso estaría protegido por derecho de autor, pero al sistema de la plataforma, al reconocer que hay un contenido que está protegido de alguna manera, ya directamente lo aparta para que no aparezca en la red, y en ese sentido podríamos estar frente a situaciones de censura. Eso, pensaba, casi una Sí. situación de censura previa. Censura previa. Porque obliga a las plataformas a que si un contenido está tutelado por copyright, no lo podés subir, no lo podés levantar. Y pensemos, por ejemplo, cuando se discutió esta ley en Europa, como una de las primeras víctimas, la parodia, el humor, que es también uno de los pilares fundamentales para la circulación de información en Internet. Sí, y para la democracia, el discurso básicamente, ¿no? Incluso todos conocemos, todos hemos visto algunos de esos videos que utilizan imágenes de películas conocidas para graficar algún momento de la coyuntura, ¿no? Como para... Claro. Con doblaje de voces. Claro, bueno, eso según la normativa de la Unión Europea, una vez que esté vigente y funcionando, eso no Es punible. subiría a la red. Es posible que no suba a la red porque esas imágenes en sí ya tienen una protección y no va a contemplar la parodia que se está haciendo al utilizarlas. ¿Se ¿Cómo entiende? nos vamos a aburrir? Uf. No, pero además, ¿sabes qué? Hay otro tema, o esto es concomitante, muy relacionado con otra cuestión que tiene que ver cuando le pedimos a las redes sociales que se hagan cargo, por ejemplo, de las fake news. Ante la duda o ante la incomodidad, la tentación de muchas autoridades, muchos representantes, ni hablar de actores colectivos, es hay que regular las plataformas, ¿no? Las fake news, vamos a aclarar que son las noticias falsas que Sí, circulan. por cierto, y que son muy anteriores a la existencia de las redes sociales, ¿no? Y tienen mucho más que ver con un mal ejercicio de la práctica periodística que con la existencia de las redes sociales. Eso también hay que dejarlo en claro, ¿no? Pero digo, también se da esto, ¿no? Con los contenidos en general, con aquello del copyright y con la fake news, ante la duda, vamos a sancionar algo distinto y vamos a regular de otra manera. Sí, yo creo que si seguimos hablando en relación a la normativa europea, esta que se aprobó, que todavía no está vigente, creo que es un retroceso, porque claramente hay una ventaja enorme en la libre circulación de contenido, en la participación libre de la generación de cultura y en el desarrollo del conocimiento. Creo que toda la sociedad lo valora y lo tiene en alta estima. Creo que poner en prioridad los derechos de corporaciones o de titulares, porque cuando hablamos de derechos estamos hablando de titulares que de alguna manera ceden a las corporaciones para que gestionen esos derechos, en estos tiempos donde necesitamos más que todo empezar a crear comunidad en serio y empezar a generar contenido y cultura distinta, más valiosa, más productiva, más humana quizás, es para mí un retroceso. Por eso pienso que también, digo, a raíz de esto que estás comentando, Franco, y lo que dice Luis, que también esta normativa es un golpe, por ejemplo, para la comunidad científica mundial, porque los científicos se apoyan muchísimo en los avances que van surgiendo en unos u otros lugares u otras universidades en determinada comunidad para a partir de ahí seguir, ¿no? Determinado tema, seguir investigando, avanzando en algún tema. ¿Cómo es un golpe para ellos, ¿no? Para mí ahí tocaste un tema que está buenísimo porque en el último tiempo lo que se ha visto es que las universidades más prestigiosas del mundo y han iniciado un fenómeno en el que un montón de universidades alrededor del planeta los están acompañando, que es básicamente liberar el contenido en las condiciones que yo mencionaba antes, con licencias flexibles de autor o con oficinas de conocimiento abierto, ¿no? Para poder... bueno, sin ir más lejos, la Universidad Nacional de Córdoba está trabajando fuertemente en eso. Que es una de las únicas en América Latina y no sé si del hemisferio sur, de hecho, que tiene una oficina de acceso abierto y que tiene una oficina de propiedad intelectual. Es impresionante. Creo que por ese lado, como dije, la propia ley nos da las herramientas como para que el contenido circule libremente. Así como yo puedo proteger mi obra y decir, nadie aprovecha esta obra si no es con mi consentimiento y si no es que yo esté enterado y percibo un usufructo de eso, también puedo decir, esta obra la puede aprovechar todo el mundo, el que quiera, sin restricciones. Y todos los grises en el medio, ¿no? Eso está contemplado en las licencias de Creative Commons, que son las que mencionaba antes. Bueno, vos decías, Franco, al principio que bueno, la Unión Europea se ponía muy rígido en algunas cuestiones, pero hay otras que las descuida. ¿Cuáles son las cuestiones que descuida
en tu mirada, o las que no hacía tanto foco y que había que tener más cuidado? ¿Que se ponía muy estricto o...? ¿En relación al acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea? No, la de la Unión Europea, la nueva normativa de la Unión Europea que todavía no está vigente. Yo creo que no se descuida de nada. De hecho, el periodo de debate que hubo antes de la última votación en la que se aprobó fue bastante grande, bastante extenso, y en Europa se debatió esto con capa y con espada. De todos los movimientos que confluyen en relación a los derechos de autor participaron. Parece que no es descuidada la normativa. Me parece que es bastante bien pensada y bastante bien diseñada para los intereses de quienes prevalecieron en la votación, ¿no? Perdón. Sí. Mencionaste también el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Sí. Acuerdo que aún no está refrendado. ¿Puede ese acuerdo, y tomando como referencia esta ley en la Unión Europea, que con el viejo concepto de Unión Económica, la Unión Europea puede tener una implicancia también para nuestro país o para los países del Cono Sur? Lo puede tener y lo va a tener seguramente, no sé si tanto por la vía del Tratado de Libre Comercio. Lo poco que conocemos del capítulo de propiedad intelectual, la documentación hace referencia a tratados internacionales de la cual Argentina ya forma parte, o sea que en ese sentido en Argentina no habría demasiados cambios en cuanto al derecho de autor. Sí hay un montón de temas que todavía están pendientes de análisis, que son temas centrales para para distintos tipos de industria. Eso esperaremos a que se publique. Pero puede ser que afecte a través del fenómeno que hemos visto, por ejemplo, con la Ley de Protección de Datos Europea, que básicamente son tendencias que se exportan, ¿no? Y entonces puede ser que nosotros en Argentina importemos de alguna manera la misma lógica que utilizaron los europeos para aprobar esta directiva.